Muy seguramente has escuchado sobre el efecto placebo, pero ¿sabías que su lado opuesto, el lado oscuro, es el efecto nocebo? ¿Lo conocías? Puede enfermarte con solo un pensamiento. Hoy exploramos cómo tu mente puede sanar o hacerte daño. Bienvenidos millonarios y millonarias a un episodio más de Pregúntale a Bernie y hoy hablaremos del efecto placebo y del efecto nocebo. Y un saludo a todos los pobres. Si llegaste hasta este contenido pobre y aún no estás suscrito a este canal, ve a la parte de abajo y suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todos estos contenidos de Pregúntale a Bernie. Vamos a empezar pues con este tema que se me hace bastante interesante. Esto está avalado con la ciencia, no es solamente un aspecto que te sacas de la manga, metafísico y esotérico, que se puede entremezclar, pero científicamente la misma medicina científicamente ha comprobado este efecto. Y te lo puede decir cualquier médico. Si tú eres médico, lo puedes constatar, por favor, aquí en la caja de los comentarios sobre cómo funciona este mecanismo del poder que tiene realmente la mente, porque es la mente la que genera esto. ¿Qué son y por qué existen? Vamos a ir entrando más o menos a lo que encontré, que hice aquí la investigación. Y bueno, vamos a definir primero placebo. Es una mejora real en síntomas debido a la expectativa de un tratamiento sin principio activo. O sea, esta es la típica donde dentro de la ciencia y los estudios está comprobado que las personas que llegan sintiéndose mal al atenderse a urgencias y médicamente saben que les dan un placebo, una pastilla que no tiene ninguna sustancia química activa de ninguna droga para mejorarlos, simplemente les dan una pastilla con azúcar o les ponen un suero simplemente con sales, un suero normal, pero no les dan cero el medicamento y la persona se sana o se le quita su malestar o su molestia por la cual llega ahí a urgencias. Entonces, esto demuestra que el simple hecho del poder de que una autoridad que tú tienes en tu mente, que es un médico, te está dando algo que te va a aliviar, te alivia. Entonces, es un fenómeno bastante fuerte y bastante importante porque está demostrado y lo saben enfermeros, lo saben enfermeras, lo saben los médicos. ¿Qué pasa? Que esto ocurre dentro de muchos de los pacientes que llegan muy constantemente a urgencias o que tienen este tipo de comportamientos también, de esto que se conoce y se daría un tema para hablarlo completamente, de estas personas que todo el tiempo se quieren estar enfermando o todo el tiempo se provocan enfermedades o quieren tener todas las enfermedades, que son llamados hipocondriacos, ¿no? Que todo el tiempo es como un comportamiento de estar con las enfermedades. Pero bueno, sigo aquí con el tema porque ahora vamos a hablar de lo que es nocebo, no placebo. Nocebo es el empeoramiento real de síntomas por expectativas ahora negativas, aunque no exista sustancia nociva tampoco. Entonces, esto es lo que precisamente le pasa a la gente hipocondriaca. El simple hecho de pensar que algo te puede llegar a caer mal o a que te vaya a hacer algún daño físicamente, el poder con tu mente empieza a generar sustancias químicas en tu organismo que se prepara la mente ante eso y realmente te terminas sintiendo mal. Ahora imagínate el poder de un médico como una autoridad estudiada dentro del ramo que no te dé una buena predicción a tu enfermedad o que te diga de alguna manera entre dónde está esa línea, no sé si a los médicos les expliquen eso, entre su ética o no para que las personas salgan adelante o que te dicte algún tipo de sentencia de tu enfermedad o de fallecimiento o de muerte o cosas graves y pues te lo está diciendo una autoridad, entonces por tal motivo
vas y te enfermas o te puedes hacer daño sin que en realidad esto pase. Entonces, ¿qué papel juega la mente aquí? Eso es lo interesante, ¿no? Todo esto se origina de las expectativas, todas las emociones que se detonan al tener un pensamiento o una idea, y el entorno influyendo, obviamente, influyendo en la respuesta corporal, cómo reacciona el cuerpo ante esto. Y hay estudios que avalan esto como simplemente una idea en nuestra mente pues nos puede causar una erección, hay una reacción química por un pensamiento, simplemente puedes tener una idea y puedes llegar a tener una reacción, una manifestación física de una erección, una excitación por solamente un pensamiento. También solamente desde tener una idea por comerte una jícama con mucho limón y chile tajín, y empezamos, o ciertos alimentos, y podemos empezar incluso a salivar. Entonces, el simple hecho de posicionar una idea en nuestra mente detona reactivos de su segregar química nuestro cuerpo. Y bueno, pues también lo saben todos los médicos, que todas nuestras emociones están basadas en sustancias químicas que segrega en nuestro cerebro a través de pues todas los sistemas de hormonas y péptidos que se sueltan, que nos causan una química, un cóctel de química, que son las emociones. Entonces, todas estas emociones, pues, son el enojo, todas estas emociones es la tristeza, todas estas emociones es el amor, es la alegría, es el entusiasmo, etcétera, etcétera. Todas las emociones es una sustancia química en nuestro cuerpo. Entonces, la idea va a llegar a todo esto y se manifiesta así. Entonces, la evidencia científica está basada en este aspecto desde 1955. Henry K. Beecher detectó que el 35% de las personas mejora solo con placebo. Entonces, es un porcentaje bastante alto de personas. Y Fabrizio Benedetti en el 2007 al 2011 demostró que el opioide naloxona bloquea la analgesia placebo. El nocebo activa sustancias como el colecistoquinina. Ay, perdón por las palabras si están medias difíciles de decir. Infrastructure. Entonces, provocando más dolor. Entonces, Batnis et al. En marzo del 2025, esto es reciente, en el Health Psychology Review, en una revisión amplia, confirma efectos placebo y nocebo en múltiples condiciones y contextos clínicos. Entonces, es amplio el espectro en donde se puede llegar a hacer estas manifestaciones. Y Borg et al., esta misma persona, en enero, en meta-análisis en el Scientific Reports, en los reportes científicos, dice sobre el placebo abierto, sin engaño, ¿sí? Síntomas de dolor se redujeron con SMD hasta en un punto 46. Entonces, los mecanismos cerebrales, un poquito para ir entendiendo todo este proceso de cómo es que tú al realmente pensar que algo te va a aliviar o algo te va a funcionar, funcione y literalmente te empieces a sentir bien. Como igual un pensamiento negativo te puede hacer sentir mal. Es como estas personas que consideran desde un pensamiento, que sería poder razonar o pensar que comer sandía de noche te cae pesado. Entonces, es tu idea, todo se empieza a generar, es un pensamiento que he escuchado. A lo mejor tú nunca lo has escuchado, ni sabías, entonces tú comes sandía en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, y no te pasa absolutamente nada. Pero quienes sí habían escuchado y hacen match con esta idea, o lo han escuchado antes, que comer sandía de noche cae pesado, pues esas personas se indigestan, les cae pesado y se cumple de forma noceva esta idea que tienen de que la sandía te va a caer pesada. Cuando realmente el estómago, nuestro aparato de estomacal, no puede saber en ningún momento qué hora del día es.
No lo sabe. Lo único que sabemos es nosotros en nuestra mente, que tenemos la capacidad de razonar, y el cerebro es el que manda todas esas sustancias y vienen todas esas reacciones debido a la idea. Entonces, así más o menos puede llegar a funcionar, y así pues cualquier otra cosa, como el ejemplo que puse de comer sandía, que es una creencia que existe ahí afuera. Entonces, los mecanismos cerebrales y biológicos es: el placebo activa el sistema opioide endógeno y modula neurotransmisores, dije péptidos, son los neurotransmisores que suelta el cerebro, que es lo que genera las emociones. Y esto genera endocannabinoides, ¿ok? Entonces, estos detalles son, vuelvo, la idea. Entonces suelta todas estas sustancias químicas con estos nombres súper raros, y ahí hagan su investigación. Entonces, y en el caso del nocebo, usando lo opuesto, induce hiperalgesia por factores como el temor o señales negativas ante una terapia. Entonces, estímulo condicionado y aprendizaje social son clave para observar a otros envenenados o con dolor que se propaga por este efecto nocebo. Entonces, ojo aquí ahora para cuestionarnos realmente las cosas y pensar de dónde vienen estas ideas, y si nos las dijeron, y a veces pues nunca nos paramos. O sea, no, yo qué chingados soy igual que tú, y son cosas que voy aprendiendo o que investigo y que se me hacen interesantes ser curioso y saber, pero no nos paramos a estar cuestionando todas las cosas, y esta es una de ellas. ¿Por qué no cuestionarla? Porque no lo hacemos, simplemente creemos lo que a veces simplemente aprendimos, y ese es el contexto, como lo hemos hablado en muchos otros videos. Les recuerdo que todo eso se los voy a ir poniendo en los videos que les aparecen en las tarjetitas de aquí, para que vean muchos de los otros episodios que hemos hecho. Hoy quise tocar este tema porque se me hizo interesante. A lo mejor voy a ir tocando estos temas también, porque lo vi en un reel que se me hizo bastante interesante. Dije, mira, este es un tema que voy a probar y quiero saber qué sale, y que me digan en la caja de los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Entonces, estudios recientes, vamos a hablar de estudios recientes y aplicaciones prácticas al respecto. En Open Label, el placebo OLP, sin engaño, aún reduce dolor crónico, porque hay con engaño y sin engaño. Una cosa es que no te digan absolutamente nada, o sea, estás engañado y te están diciendo que estás tomando algún medicamento en particular y te termina sanando, pero incluso sin engañar a la persona y dándole el placebo, aún reduce dolor crónico, SMD. Entonces, el efecto clínicamente relevante nocebo en vacunas como el COVID, el 72% de efectos reportados fueron nocébicos. Ojo aquí, y que ni había visto que había salido toda esta información, la voy leyendo junto con ustedes, de lo que le solicité aquí y lo que hice con la IA. Y qué impresionante, porque fue precisamente el pánico que se infundó a través de lo del COVID. Toda esta fuerza que se hizo un efecto nocébico, un efecto nocebo, donde le dábamos mucho poder. Ojo, los virus existen, yo no estoy diciendo que todo eso no esté, que las bacterias y que todo eso daña y que afecta, pero tienes también un sistema inmunológico que ya vimos que simplemente una idea puede o ayudarte o puede empinarte por los dos lados. Entonces, ¿qué rol juega aquí nuestra mente también para los que la libraron y los que no la libraron en base a COVID o a muchas de las otras cosas en estos testimonios? Por eso, esto es una parte donde entra la ciencia médica que hay que atender y cuidar, porque cuando obviamente no vas a pensar que todo con tu mente, por más poderosa que es la mente, y que Bernardo, considero que sí es así de poderosa, pero si me estoy sintiendo la chingada, me voy a ir a atender también igual a un hospital, aunque me den un nocebo y me sienta otra vez, me den un placebo y me vuelvo a sentir bien, no importa, me voy a atender. Pero quiero ser consciente de la influencia que sí tiene mi mente sobre lo que yo estoy creyendo y lo que yo pienso al respecto, ¿sí? Sin ser soberbio, decir que con la mente me voy a
curar todo o que no va a pasar nada. Pero ¿dónde regulas o llegas a poder calibrar eso para que no sea un efecto dañino para tu organismo, para tu cuerpo y que te mantengas saludable? Ahora, los síntomas se pueden contagiar. Un estudio de Arc Guardian demostró que observar a otro aumenta la percepción del dolor. O sea, ver una persona que está en sufrimiento por ¿cómo se dice estas madres que son espejo, que nos ayuda a tener la empatía? Ahí déjenme por favor en la caja de los expertos, ilumínenos. Estas neuronas espejo que ven las cosas, ese es el típico que ves una persona bostezar y bostezas, son las neuronas espejo, o no sé qué espejo, creo que son las neuronas espejo, por si me equivoqué, no hay pedo, ahí me escriben, la cagaste, no son las neuronas, son otra cosa, pero son espejo, el chiste es que nos espejamos en los demás y es la manera en que tenemos una sintonía de empatía con las personas y nos ayuda a ser empáticos. Que esto también se genera en una parte de nuestro cerebro y no todos tienen esa capacidad para tenerla y son las personas que luego tienen unos ciertos perfiles psicológicos que se van al sociópata porque lo tienen más abajo, o todos estos perfiles de gente que no siente igual porque no son igual de empáticos, está ahí regulado por el cerebro. Pero en el promedio de la gente normal, y voy a pensar que todos nosotros somos promedio normal, discúlpenme si por aquí dentro de mi audiencia y los que me ven hay un pinche unicornio súper especial morado volador, pero si nos consideramos normales, todos tenemos estas neuronas espejo, y el hecho de que veas a otra persona con dolor también te genera dolor. Como el hecho de a lo mejor de ver personas con alegría te contagia la alegría de la gente, como el caso del bostezo. Ahora, pros, contras de todo esto. Entonces, del placebo, vamos a hablar en el placebo. El efecto real en dolor, depresión, ansiedad, Parkinson, adicciones, ahora se puede complementar con terapias y reducir medicamentos y ahorrar costos. ¿Cuánto no te puedes llegar a ahorrar en medicamentos, en consultas, en terapias, en operaciones, etcétera? Entonces, ahora, los contras por el lado de lo nocebo, la parte noceva, es provoca efectos secundarios sin una causa real. Entonces, imagínate esto. ¿Sí? Hay mareos, hay fatiga, hay dolor, afecta el cumplimiento y la confianza y muchos entran en pánico por información negativa. Entonces, ¿cómo nos puede llegar todo esto a afectar? Volviendo a nuestra capacidad del poder que tenemos como seres humanos, como especie, en nuestras mentes. Entonces, implicaciones médicas y éticas, lo que hablaba con respecto a los médicos, en que tienen imagínate una autoridad así, donde te dicte una sentencia. Vamos a pensar, ni siquiera vamos a tocar el tema ético que haya sido por un error. Vamos a hablar algo que fuera negligente, por un estudio mal elaborado, un estudio mal hecho, y que los resultados y una negligencia médica que puede pasar, son humanos, erran, son un pedo, eso, imagínate también cuando pasan estos errores en una operación o que te dejan peor a lo que fuiste a arreglar y te desmadran, pero al final son humanos, por eso nos hacen firmar 1000 pedos legales para ellos protegerse. Pero es eso, o qué haces, simplemente o ya te tocaba o qué te generó, no sé por qué pasan esas cosas, pero qué fuerte también pensar parte médica, que no creo que todos tengan la intención, pero vamos a pensar que sin intención y de buena forma, ética, y simplemente por alguna forma de negligencia y un mal estudio, una autoridad médica te dicta una información pesimista en cuanto a tu salud, en cuanto a una enfermedad o algo. ¿Qué tanto aquí implica la ética para empinar o hacerle daño a alguien sabiendo la semilla que le está sembrando en su mente, lo que puede llegar a florecer y detonarle a esa persona, a ese individuo? Entonces, en pruebas clínicas, el nocebo puede alterar resultados y confundir incluso a los estudios. Volvemos a que tu mente, tu idea genera, vas, te haces el estudio y resulta que hasta los estudios salen alterados simplemente por el efecto nocebo. Así
así de crítico, pues como un hipocondriaco. No es que el hipocondriaco no se termina enfermando, se enferma, padece, le duele, pero es su poder hipocondriaca, su mente hipocondriaca todo el tiempo generándose enfermedad que se encuentre y se le atraviese, ¿no? Entonces, la ética médica, aquí uso de placebo sin engaño, la transparencia, ser transparentes con sus pacientes, la comunicación y el ambiente terapéutico médico que inspira confianza, reduce el nocebo. Ahora, dentro de esto, déjenme saber si hay algún médico llegando a esta información y si no, compárteselo a tus amigos médicos, a los que estudian medicina, porque sé que hay muchos que son demasiado hacia la ciencia y que no creen tanto en este tema que es un poco más de, no sé cómo llamarlo, un poquito metafísica, también un poco de esotérico, de tu poder de la mente, que te puedas llegar a sanar, pero hasta qué punto, ¿no? Entonces, y te peleas con la ciencia, con evidencia, pero esto sí está basado en evidencia de casos y casos y casos y estadística y vuelto a hacer que la gente se sana sin que le hayan dado absolutamente nada. Lo han visto, entonces, se ha comprobado incluso. Entonces, y lo sabe la parte médica, lo sabe la ciencia médica, que este efecto existe. Entonces, pero aún así habrá quienes se resistan y habrá quienes son partidarios y quienes no de todas estas prácticas. Y sin poner de lado la parte ética, económica, que de eso viven los médicos. Me disculpan, pero pues de eso viven. Entonces, pues también tienen que cobrar, tienen que comer, tienen que pagar renta, tienen que pagar casa, tienen que pagar carro, tienen que pagar las escuelas de sus hijos. ¿Y de dónde sale el dinero? De tu consulta y de que estés ahí. Entonces, esa parte médica, sorry, pero, not sorry, pero pues también todas las cosas tienen un valor y esa es... ¿Qué línea tan complicada de ver hasta dónde medir la ética en ese sentido? Pero bueno, son los que estudian para podernos ayudar a salir de eso y también de eso tienen que vivir. Es una profesión como la de ingeniero, como yo que soy ingeniero, como cualquier otra, ¿no? Entonces, en fin. Conclusiones, vamos cerrando ya para llegar a la conclusión y reflexión de esto del poder de nuestra mente es: tu mente no solo ve, escucha y tiene miedo, también sana o enferma tu cuerpo. No subestimes el poder de tus expectativas y pregúntate, ¿qué estás creyendo hoy respecto a esto? Si es que, millonarios, este es el tema que quise tocar el día de hoy. Déjame por favor en la caja de los comentarios qué te pareció y por favor ahí déjame una manita arriba si esto te gustó, una manita abajo si esto no te gustó. Compártele esto a tu familiar hipocondriaco que todo el tiempo se la pasa enfermo, pásaselo a tu amigo hipocondriaco, a tu amiga hipocondriaca, a tu amigo médico, a tu amiga médica, a los que están estudiando medicina y compárteselo, ponlo en tus redes sociales y ayúdanos a que las personas se suscriban. Así es que suscríbete a este canal si aún no estás suscrito para que te conviertas en un millonario. Esto fue Pregúntale a Bernie el día de hoy. Ya saben, mi nombre es Bernardo Rodríguez, Bernie Millones, y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.